En esta etapa viajaremos por la pintoresca Ruta 101 de California, que nos llevará por diferentes formaciones geográficas y en su mayor parte bordeando la costa del Océano Pacífico con sus majestuosos paisajes entre playas y acantilados. En este recorrido nos encontraremos con el emblemático restaurante Neptune Next, famoso por sus múltiples películas filmadas allí, pero inmortalizado por Rápido y Furioso, que ahora es un punto de encuentro de motociclistas. Bueno, aquí estamos en el Airbnb, vamos a cocinar. Y aquí están las instrucciones para usar la cocina. Muy claro, todo está muy claro. Después de haber recorrido más de 5.000 kilómetros y cruzar Estados Unidos de este a oeste, llegaríamos a San Francisco, pero esta vez dejaríamos la moto para utilizar el transporte público. San Francisco es una de las principales ciudades de Estados Unidos, fundada por los colonos españoles y por una misión de San Francisco de Asís, de donde tomó el nombre de la ciudad. Su crecimiento fue impulsado en algún momento por la fiebre del oro y famoso, entre otras cosas, por los tranvías que recorren sus empinadas cuestas. Bueno, aquí estamos en San Francisco y vamos a ver el movimiento del cable car, la forma como lo desplaza. La historia de este tranvía inició desde 1878, cuando eran arrastrados por caballos, pero por la formación de la ciudad rápidamente se implementaron los vagones de tracción por cable, que en su historia más reciente fueron salvados de su desaparición por un plebiscito que demostró su valor emblemático en la ciudad, que atraía a muchos turistas que venían a recorrer la ciudad en este medio de transporte. Chinatown en San Francisco. China Gate es la entrada al barrio chino. Esta calle es la más visitada por los turistas por su comercio y restaurantes. Es la comunidad china más grande fuera de Asia. Está ubicado geográficamente en el centro de la ciudad. Otro sitio para conocer son las Painting Ladies, un conjunto de casas estilo victoriano pintadas de colores que embellecen su estilo arquitectónico. Están concentradas alrededor del Parque Alam, pero en realidad se pueden encontrar este tipo de casas por toda la ciudad. Muy cerca se encuentra el Parque Golden Gate, el cual es más grande que el Central Park de Nueva York, ideal para caminar y disfrutar de las actividades al aire libre. El Parque del Presidio finalmente es el que nos marcaría la ruta para el puente Golden Gate. Este parque fue durante más de 200 años un fortín militar que se abrió al público a finales de los 80. Golden Gate es el nombre del estrecho formado entre el Océano Pacífico y la bahía de San Francisco. La construcción del puente fue la mayor obra de ingeniería en su momento. Algo particular es que los cables del puente son tan pesados que sería imposible transportarlos en barcazas por el estrecho, por lo que se fabricaron directamente en el sitio con un sistema de hilado que consistía en tomar cables individuales de ida y vuelta hasta lograr el diámetro necesario para sostener todo el peso. Estamos justo por debajo del puente de Golden Gate. Se siente mucho ruido. Miren qué magnífica vista. Otro dato fue que se aprobó en 1928, inició obras en 1933 y en 1937 se inauguró, tiempo récord para la época y para muchos proyectos actuales. Aquí vamos caminando para Pier 39. Es un puerto en San Francisco muy famoso. Acá están los lobos marinos. Bueno, vamos a darle al Geraldelli. Vamos a ver qué tan deli.
El Pier 39 es un puerto muy visitado por ser la casa de los leones marinos que se encuentran todo el año en este sitio, pero también por ser un centro de esparcimiento para toda la familia. Desde allí se pueden observar los principales sitios de la ciudad como la bahía, el puente, la isla de Alcatraz y los edificios que resaltan a sus espaldas. Unas cuantas escalitas. Definitivamente San Francisco es una de las mejores ciudades de Estados Unidos que vale la pena recorrerla por todas sus colinas, ya sea caminando o en transporte público. La Lombard Street tiene una de las pendientes más empinadas y se volvió popular por su característica forma de afrontar el problema de circulación, convirtiéndola en una bajada serpenteante, lo que cautivó a los turistas que la dejaron como punto obligado a visitar.